Un gusto de saludarlos, iniciando nuestro programa, Rodolfo, en BTP, Valparaíso Terminal de Pasajeros. Como ustedes pueden apreciar, es un inmenso lugar que en este momento está vacío. Sí, pero se imagina este mismo lugar, Atilio, con 5.000 o 6.000 maletas. Y lleno de turistas como ha estado este fin de semana, es lo que captamos con nuestras cámaras, porque la temporada de cruceros todavía no ha terminado. Bueno, de 36 recaladas que contempla la temporada, ya llevamos 28, con aproximadamente 50.000 pasajeros ya pasados por el terminal, aproximadamente 16.000 tripulantes, así que son las cifras que están planificadas. Es decir, que la temporada de crucero es más que la vacación tradicional chilena. Absolutamente. Nosotros partimos en la primera semana de noviembre y la última recalada se va a producir el 12 de abril próximo. ¿Las cifras generales a cuánto se va a llegar lo pronosticado? Aproximadamente 68, 69.000 pasajeros y aproximadamente 20.000 tripulantes. En comparación a años anteriores, la estadística general, ¿qué habría que decir? Bueno, estamos yo te diría que en una posición estable después de haber tenido una caída en los años 2009-2010 y ya estamos viendo que para la próxima temporada, visitando las páginas web de las navieras, estamos ya en 32 recaladas, así que deberíamos llegar a las 36 o 38. ¿Habrían hecho efecto algunas de estas medidas que se realizaron, como permitir los casinos en la navegación o la rebaja de tarifas de faros y balizas, si es que se ha producido? Estimamos que sí, no sabemos a ciencia cierta, pero de revisar los números vemos que por lo menos se mantiene la tendencia de venir, que era lo que no estaba pasando antes, en que las navieras estaban empezando a alejarse. Vemos que este año vino Costa y el próximo año se repite Costa, entonces este año vino Cunard y Cunard probablemente va a venir el próximo año también, así que esperemos que las medidas surjan efecto. Esta avenida de Costa es prácticamente europeos llegando a este lugar del mundo. Exactamente, es una línea conocidísima y tiene la característica para Valparaíso que cuando llegan los Costas vienen por 3 días, o sea, son 2 noches de un par de miles de personas visitando la zona. En este sentido, ¿qué otras observaciones ha hecho tú de los turistas y de su comportamiento? Se alegaba antiguamente que pasaban directo hacia el aeropuerto. Hay de todo. Yo te diría que lo negativo es que este año se ha notado tremendamente un aumento en los turistas que son atacados, son robados. Se ha visto, lamentablemente, hemos tenido turistas que antes de subirse a las naves han ido a pasear y porque les han robado los pasaportes no se han podido embarcar. ¿Qué llamado harían desde la industria a las autoridades? Yo diría que mucha más preocupación desde el área de turismo. Nosotros solicitamos a Carabineros y hemos tenido buenas respuestas, pero yo diría que se necesita una mayor preocupación desde el área de Cernatur, con coordinación. Los días de crucero se conocen con un año de antelación, entonces se pueden preparar perfectamente planes de contingencia y sabemos cuáles son los lugares peligrosos, sabemos que son los cerros, sabemos que en la Sebastiana se producen robos a menudo, entonces yo creo que habría que estar preparado. Y danos también algunos de estos datos típicos que la gente no conoce, por ejemplo, algunos de estos récords que se baten o momentos peak en cuanto a número de maletas o otros datos logísticos interesantes. Bueno, sí, es interesante. Con un barco como los Princess, por ejemplo, que desembarcan 2.600, 2.800 pasajeros, en la mañana, antes de las 8 de la mañana, este terminal está cubierto con cerca de 3.500 o 4.000 maletas. Eso significa que tenemos 50, 60 maleteros trabajando en forma simultánea. Tenemos aproximadamente 40 o 50 buses afuera con sus respectivos choferes y guías turísticos. Eso significa que nuestra cafetería entre las 5 y las 6 de la mañana da aproximadamente 150 desayunos, cosas que la gente de repente no sabe, pero que pasan en un día de crucero en Valparaíso. Generación de empleo, generación de actividad económica. Absolutamente, absolutamente. O sea, nosotros en un día de crucero grande tenemos en forma indirecta a través de nuestros subcontrataciones, digamos, tranquilamente trabajando a 80, 90 personas y el operador turístico tiene otros par de cientos. Y taxistas también he visto.
Absolutamente, absolutamente. aproximadamente? Es difícil de decir, pero tranquilamente deben ser unas 200 o 300 personas que vienen a buscar pasajeros directos, porque de 2.500, aproximadamente un 50% los maneja el operador turístico, pero el otro 50% son independientes que hacen sus propios arreglos y contratan sus propios servicios. ¿Algo que tú quieras agregar? No, de agradecerte como siempre tu preocupación por nuestra industria y desearte que siga el éxito de tu programa. Imagínate, Tilio, que tú haces un viaje, llegas a un país determinado, te atienden fantástico, comes bien, conoces lugares lindos, pero en el último minuto, cuando te vas a subir al avión, te asaltan y te roban el pasaporte, te roban plata. ¿Qué es lo que le vas a contar a tus amigos en Chile? Liquidan toda la cadena. Liquidaste todo el viaje, liquidaste toda la cadena y esa es la imagen que tú vas a transmitir de ese país. Por eso que tiene toda la razón nuestro amigo Doberti cuando hace este anuncio, más que una crítica, este anuncio de su preocupación por los asaltos en Chile. Hay una idea del gerente de logística de Puerto Valparaíso para solucionar este problema y coincide con esta reunión, esta convención que se hace en Miami, que es como la capital de los cruceros del mundo, que se realizó esta semana. Esta semana se realizó en Miami la principal convención de la industria de cruceros a nivel global, en la que participaron representantes de distintos puertos y ciudades de Chile. Uno de los asistentes fue el gerente de logística de Puerto Valparaíso y vicepresidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur, Gonzalo Dabañino. Antes de partir, señaló que junto con promover los atractivos turísticos del país y la región, la cita en Miami permitirá solicitar a los armadores el acuerdo entre las navieras para evitar que en un mismo día lleguen simultáneamente más de 2 cruceros a un puerto. Esto permitiría evitar la sobrecarga del terminal y mejorar el servicio. El mercado tiene que buscar la manera de acomodarse, objeto de que el puerto pueda atender 2 naves en forma simultánea, que es lo que nosotros tenemos un reglamento establecido para ello. Pero cuando ya estamos hablando de 4 embarcaciones en forma simultánea, esto genera un trastorno, genera un conflicto también para los otros mercados que atendemos. No olvidemos que Valparaíso es un puerto de carga y que recibe el mercado de cruceros en la época en donde tenemos el pic de la fruta chilena. Consultado sobre el aumento de los delitos contra turistas registrados esta temporada, Dabañino señaló que una solución sería crear una policía especializada destinada a resguardar la seguridad de los visitantes. A mí me encantaría que se pudiese tener una policía turística, como ocurre en el caso de Uruguay, en donde, si bien con esto no quiero decir de que la policía tiene un tremendo servicio que presta a la seguridad de los cruceros, y lo hacen permanentemente, pero uno podría perfectamente tal vez incentivar a que ciertos policías, ¿no es cierto?, que puedan manejar algunos idiomas, sean los que están destinados a ciertos puntos en donde sabemos que normalmente visitan los turistas nuestra ciudad. ¿Una policía, un escuadrón especializado? Absolutamente, como se hizo años atrás, en donde manejaban o tenían dentro de su solapa la identificación de los idiomas que manejaban. Y eso, sin duda, que a un turista le da una seguridad mayor, no solamente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sino también de la seguridad de tener una información de una institución tan seria como Carabineros. Complejo el tema de la industria turística en los cruceros, Atilio, porque el puerto hace un negocio relativo porque atiende a estas naves, pero le crea un tremendo problema con aquellas naves de carga que dice, bueno, yo vengo todo el año y usted me desplaza para atender un crucero que es temporal. Entonces, por eso que aquí las lógicas de comercio como que no siempre corren muy bien. Pero en cuanto a los mismos cruceros que lleguen 3 y tratar de evitar esto para que llegue uno, el otro al otro día, ¿será factible? Yo creo que me imagino que será factible, no soy experto en el tema, Tilio, pero yo creo que es factible porque hay lugares, en muchos lugares hay islas pequeñas donde llegan los barcos cruceros y obviamente no pueden llegar 2 juntos porque o la isla no da abasto o el lugar no da abasto y tendrán que tener alguna coordinación.
Ahora, lo otro que tiene complicada esta industria es que muchas de las utilidades que deja el barco no quedan en el puerto, quedan o en la ciudad que los recibió o en otras ciudades lejanas. Por eso que en algunas partes del mundo los terminales de cruceros están subsidiados y construidos o por el Estado o por la ciudad. No tienen mucho que ver con el puerto comercial. Y en cuanto a una policía especial para los turistas, ¿qué le parece? No es una policía especial lo que entiendo que plantea. Él plantea que ¿Como un algunos escuadrón? policías seleccionados, expertos en turismo, sean los que estén a cargo de estos temas. Me parece que todo lo que sea servicio es positivo. Y Rodolfo, vamos a su comentario semanal con esto del cambio de gobierno. Han estado llegando inquietudes de nuestros televidentes sobre qué pasa con la continuidad de las políticas públicas, en este caso de transporte, logística, cuando hay un cambio de gobierno así. Preocupación ha creado algunos sectores políticos el número de personas que han sido despedidos de la administración pública. Y esto se le planteó a la Presidenta de la República en una administración. Y ella dijo, yo no sé a qué despido se refiere, pero en el gobierno anterior se despidieron 20.000 personas. Sea como sea, cuántas personas despidió el gobierno anterior, sea cuántas personas va a despedir este gobierno, a mí me preocupa un poco estos cambios de personas en la administración pública. Pensemos que estamos con gobiernos de 4 años, que son plazos tremendamente cortos para un gobierno. Si yo voy a entrar a cambiar la administración pública, no solo a algunos empleos, sino que además personas elegidas por el sistema de selección pública, es un sistema especialmente diseñado, probablemente vamos a demorarnos en las tomas de decisiones. De modo que este país tiene que avanzar en forma importante hacia una administración pública mucho más profesional, una administración pública bien seleccionada, una administración pública que sean seleccionados sin pitutos políticos, de modo que cuando hay cambios de gobierno sean muy pocos los cambios que se hacen y esa administración pública pueda seguir, porque eso es compatible con un programa de 4 años, cambiar a toda la administración, cambiar a mucho más gente, los técnicos, pone en peligro los programas que están en marcha. Afortunadamente en el área de transporte los programas son de largo plazo y es difícil que llegue una nueva autoridad o los cambie, pero indudablemente que hay un proceso de paralización de los gobiernos cuando se cambia a mucha gente en la administración pública y eso hay que evitarlo. Gracias, Rodolfo. Ojalá algún día se llegue a eso de equipos técnicos y eventualmente algún político, pero no todos políticos. No, las decisiones tienen que ser políticas, Atilio, pero el ministro y subsecretario de algunos cargos inferiores, pero no llegar hacia abajo con los cambios políticos, porque eso no funciona. Porque no es político tampoco. No es político tampoco. Bueno, vamos a ir a una pausa y retornamos porque estuvimos en San Antonio, en la cuenta pública de Puerto San Antonio, y también tenemos mucho más porque la Marina realizó espectaculares rescates en el mar de Drake. Empresa Océano. Continuamos en Valparaíso, terminal de pasajeros, pero vamos a ir a San Antonio, Rodolfo. ¿Adivina qué? A la cuenta de la empresa portuaria de San Antonio. Lamentablemente yo no pude ir a Tilo, pero tenía muchas ganas porque San Antonio es un puerto muy importante para este país. Buenas cifras, pero estuvo rondando el fantasma de los paros. En el lugar donde se emplazará el nuevo edificio institucional, que significará una recuperación del borde costero en la zona norte de la comuna, Puerto San Antonio entregó su cuenta de gestión 2013. Llamó la atención el imponente fondo de buques entrando al terminal mientras se realizaban los discursos. Uno de los asistentes más emblemáticos fue Onofre Águila, ex trabajador portuario de 100 años de edad, que ha sido testigo de gran parte de la historia de este puerto. En la cuenta anual las cifras son sorprendentes. En 2013, este complejo portuario recibió 1.200 naves, movilizó 1.196.844 TEUs por San Antonio Terminal Internacional. En Puerto Central fueron descargados 300.000 vehículos y en Puerto Panul fueron transferidas 2,1 millones de toneladas de graneles limpios. Las cifras pudieron haber sido mayores, de no mediar el paro de abril, lo que sumado al paro de 26 días de enero recién pasado, ponen un toque de incertidumbre sobre el futuro de este puerto que moviliza el 52% de la carga del país.
Así lo destacó en su discurso el presidente de la empresa, Francisco Silva, quien hizo un llamado a evitar este tipo de situaciones. No podemos olvidar que somos un engranaje fundamental en el bienestar del país. Si no estamos a la altura requerida, el país nos lo demandará. Los invito a todos a reflexionar en profundidad sobre este desafío. Para su información, el paro portuario significó un 80% de disminución en los volúmenes movidos por este puerto en el mes de enero. Las pérdidas en la operación están del orden de los 2,4 millones de dólares por los 26 días y eso habría que sumar que impacto también en este año lo que significó el desembolso de este 1,5 millones de pesos líquidos a los trabajadores. ¿Para su empresa qué significa? Es del orden de $1 millón más. Nosotros respaldamos plenamente las palabras del presidente del directorio de EPSA. Creemos que el diálogo es la única forma de progresar y de resolver las eventuales diferencias que puedan surgir al interior del puerto entre las empresas y los trabajadores. San Antonio tiene todas las ventajas para adjudicarse el desarrollo del puerto a gran escala, pero evidentemente que situaciones como las que hemos vivido no ayudan. De cara a ustedes les decimos con toda claridad que si no resolvemos nuestras diferencias dentro del puerto de San Antonio, obviamente que va a ser muy difícil que podamos competir frente a los distintos ámbitos en los cuales nos están siempre pidiendo. A nosotros no nos gusta pararnos, así que a lo que llamamos al diálogo, pero si escuchamos los discursos, ¿cierto?, del gerente de EPSA, no vi el ítem de los trabajadores en los gastos de estos 3 o 4 años que llevan administrando la empresa, por lo tanto ahí queda demostrado, ¿cierto?, que cuando nos quejamos con razón. ¿Y para este año cómo viene la cosa? ¿En qué sentido? ¿En el mismo sentido de las protestas? A ver, los trabajadores protestamos cuando tenemos que protestar. Nosotros estamos abiertos al diálogo, tenemos mesas de trabajo, ¿cierto?, para terminar con las movilizaciones. Por lo tanto, esperamos que esas mesas continúen y se extiendan en el tiempo para poder solucionar la problemática de los trabajadores de una vez por todas. Mientras eso esté sucediendo, ¿cierto?, no debiera haber problemas. La única alternativa que nos queda a los trabajadores, ¿cierto?, la única forma de luchar es parándonos y lo vamos a hacer las veces que tengamos que hacerlo. Yo entiendo, ¿no es cierto?, el tema de querer lograr demandas salariales de los trabajadores, derechos de los trabajadores que me parecen absolutamente válidos. Pero hay que entender también que no siempre se puede lograr todo lo que uno quiere, sino que también tiene que tener la capacidad de ceder para que la otra parte también ceda y de esa manera, ¿no es cierto?, generar los puntos de encuentro. Para su ciudad, ¿qué significó el paro como ciudadanos en general? Un impacto de imagen fuerte, afectó nuestra imagen, afectó, ¿no es cierto?, la actividad económica local. Hay muchos microempresarios que dependen de la actividad portuaria. Entonces ellos se vieron absolutamente afectados por esto y es por ello que hemos apelado en todas nuestras declaraciones a que exista la voluntad de diálogo. Pone en peligro una serie de aspiraciones del terminal, beneficios que va a dejar de recibir la comunidad de San Antonio, pero principalmente pone en peligro a Chile en una posición estratégica que tiene frente a sus puertos. Hoy día yo creo que Callao nos debe estar mirando con mucha simpatía a partir de estos conflictos, y lo que tenemos que hacer hoy día es cuidar nuestro puerto, mejorar las relaciones laborales, generar más competencia con las empresas, con los operadores que están en nuestros puertos, y sobre todo tenemos que pensar en el futuro. San Antonio tiene una capacidad de crecimiento infinita, ya somos el puerto más grande, pero hay que seguir creciendo no solo para que San Antonio lo sea, sino porque Chile necesita mejores y más terminales portuarios para mejorar nuestro comercio exterior. En la cuenta pública también se informó que durante 2013, Puerto San Antonio pagó impuestos al fisco por 19.000 millones de pesos y se realizaron inversiones equivalentes a 5.586 millones de pesos. En cuanto al futuro, la meta es pasar de 1.200.000 a 3 millones de contenedores al año, de aquí al 2020. De alguna manera las impresiones del presidente, de Francisco Silva, de Aldo Signorelli, de Omar Vera, el alcalde, de Alberto Borque, del señor Olea, recogen, Atilio, lo que dijo el ministro de Transporte en su última entrevista. Él dejó un programa de inversiones donde
menciona el puerto Aguas Afuera o el Outer Port o el proyecto a gran escala, cualquier nombre que se le quede, y dice San Antonio es más barato que Valparaíso. Pero ojo, que el costo no es el único elemento que se mide. Y cuando uno entra a medir el elemento número de días atendidos en el año, número de días de funcionamiento en el año, San Antonio está varios pasos por detrás de Valparaíso. Y esto por las malas relaciones laborales que tiene. Y esto indudablemente que tiene que preocupar a aquellas personas que están dirigiendo el puerto de San Antonio, ya sea desde el punto de vista técnico, como son las personas que han hablado, o desde el punto de vista político, como es el alcalde. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Sergio Vargas, el dirigente que es uno de los organizadores de los paros? Bueno, él dice que está dispuesto a conversar, que ellos siempre están dispuestos a negociar, pero no sé, Atilio, a mí en su tono, en la forma que plantea las cosas, no me dio la impresión de ser una persona que está dispuesta a buscar mejores rumbos. Ojalá que yo esté equivocado, y puedo estar equivocado. Gracias, Rodolfo. Lo quiero llevar ahora a otra parte del país, al sur, al mar de Drake, allá donde está el Cabo de Hornos, la Antártida. Hubo emergencias esta semana y la Armada una vez más se lució. Bueno, un día muy exitoso. No siempre se dan las cosas. Tuvimos un temporal el fin de semana desatado en el mar de Drake, olas que llegaron prácticamente entre los 5 y 8 metros. Eso debe haber sido un viento, yo creo que del oeste, que debe haber estado sobre los 30, 40 nudos. Y tocó la instancia en que dos navegantes solitarios estaban cruzando el paso Drake. Uno de origen inglés, que estaba a 160 millas de la boca occidental del río Magallanes y quebró sus palos. Y el segundo es una familia americana, papá, mamá, hijo de 7, 5 y 1 año cruzando el Drake, que quebraron también palos. Por eso yo creo que la inclemencia, el viento ha sido muy fuerte. Y tuvimos las dos emergencias. Se activó el MRCC Chile desde aquí central. El yate británico lo cubrió el MRCC Punta Arenas y el yate americano, el MRCC de Puerto Williams. Ahí se desviaron naves, entre ellos mercantes, para apoyar esto, y la Armada desplegó todo su operativo desde la tercera zona naval. El primer rescate se logró efectuar el día domingo a las 10 de la mañana, utilizando nuestro helicóptero Dolphin, navegando 160 millas al sur del Cabo Pilar. Aprovecharon una ventana de tiempo y se logró con la orden de rescate evacuar al navegante solitario, el buque británico. Y hoy día, eso a las 11:30 de la mañana, con el Cibal, que es el PSG de Puerto Williams, apoyado con un mercante que dio el socaire para poder efectuar el rescate, se evacuaron a la familia completa. El padre, que era el patrón, se había golpeado la noche anterior y estaba con 2 costillas quebradas, así que hoy día van en este momento ya rumbo a Puerto Williams, y sacando también el yate de la zona SAR. 2 rescates muy importantes en zonas muy, yo diría, de condiciones muy adversas, lo cual muestra la capacidad que tiene la institución y particularmente la MRCC Chile para coordinar medios y efectuar estos rescates exitosos. ¿Orgulloso de su gente? Tremendamente orgulloso de la coordinación, de la oportunidad. Aquí no hay tiempo que perder, del movimiento de los medios, de la coordinación del Estado Mayor y General de la Armada para desplazar medios. Tuvimos aviones volando para poder ubicar la unidad y hacer el rescate, de la aviación naval como cubrió, de nuestro programa de los nadadores de rescate y particularmente la pericia marinera de nuestros marinos en el sur. No hay mejor escuela que en esa zona, y eso es lo que vivió el Cibal hoy día a la mañana, navegando la ola en condiciones muy adversas, usando los buques del mercante para el socaire y logrando el rescate exitoso. La verdad, Tilo, que como padre, abuelo, no me puedo dejar de poner el lugar del capitán de ese yate, con costillas quebradas, con su señora, con un hijo de 7, de 5 años y una guagua de 1 año que está a la merced de olas de 10, 15 metros. Qué terrible debe ser. Y sabe una cosa, que cada vez llegan más veleros a ese lugar del mundo, más cruceros, y se multiplica la labor de la Armada. Es una labor loable la Armada, Tilo, pero también yo creo que Chile tiene que, me imagino que la Armada cobrará por estos servicios, no sé cómo es la norma internacional. No se cobra. No se cobra, o a las compañías de seguro tampoco se le debería exigir a estas personas, porque todo esto significa un costo que tiene que pagar Chile por ir a rescatar a personas que, es bien, son aventureros, pero también crean un problema social.
Orgulloso sí el almirante de su gente. Obviamente que tiene que estar orgulloso, Tilo. Esto es, alguien podría decir, al fin del mundo. Al fin del mundo. Vuelva a ver estas notas en nuestra página web, envíenos opiniones a nuestro correo y si Dios quiere, Rodolfo, la próxima semana estaremos en un lugar de la costa chilena como este. Ojalá así sea, Tilio. Hasta la próxima.